That's cool. Buena agua. Vamos a empezar ya con los amigos acá. Voy por ahí, Raymond. Vamos ya a los amigos que se están ya conectando con nosotros acá en el Facebook Live de mi página, Andrew Álvarez Chardón. En un momentito, pues ya comienzo aquí una cortita plática con ustedes. Bueno, ya, vamos a empezar ya que estamos aquí. Saludos mis amigos, acá Andrew Álvarez desde Ponce, compartiendo aquí desde Silver Noise con ustedes un ratito. Un breve momento de pensando en voz alta para compartir con ustedes, mis buenos amigos, como siempre, de los tópicos que están corriendo ahora mismo, ¿no? Las cosas que tal vez sean en este momento, pues la noticia a nivel global y aquí a nivel local, acá en Puerto Rico, sin ánimos de ser ni periodista, ni reportero, ni analista, ninguna de esas cosas, meramente comentando algunas cosas, pensando en voz alta, como siempre hacemos acá en esta plataforma y lógicamente en nuestro programa de radio, mañana viernes a las 10 de la noche, ya a las 4 de la tarde. Recuerden que estamos con los Reyes de la Punta, con Molusco y los Reyes de la Punta a las 4 de la tarde en la Mega, en la radio. Y vamos a ver qué otras cosas por ahí puedan venir más adelante. Antes de entrar en materia, los asuntos que quiero tratar ligeramente con ustedes acá esta tarde, hoy acá jueves 5 de septiembre del año 2019, quiero invitarlos antes que todo, ¿no?, a que estén conmigo el próximo sábado 14, no este sábado, el otro sábado, 14, comienzo una serie que se llama Lo Confidencial, es bien interesante. Aquí yo voy a desglosar una enorme cantidad de información bien interesante de proyectos, programas, bueno, situaciones que están involucrados, ¿no?, tanto las agencias de inteligencia a nivel internacional como los grandes grupos económicos, los grandes consorcios económicos, es decir, ese es el gobierno mundial, la filosofía Illuminati, el gobierno mundial. Más allá de cualquier cosa de ficción, ¿no?, y de este tipo de argumentación que a veces hay por ahí de teoría de conspiración sin fundamento, vamos directamente, ¿no?, a las cosas que se han podido longitudinalmente recopilar como la evidencia de lo que ocurre en nuestro mundo y el porqué del por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. En el ámbito social, el ámbito político, ¿no?, en el ámbito militar, la inestabilidad que hay en el planeta Tierra, todo lo que pues se proyecta aquí para el siglo XXI, partiendo de la premisa de varias cosas. Primeramente, de una publicación que se hizo en los años 60 llamada Montaña de Hierro, Iron Mountain. Si usted lo busca en internet, googlea, ¿verdad?, va a encontrar precisamente que esto se refiere a una novela que escribió una persona, ¿no?, un individuo que solo ha escrito una novela en toda su vida. Y esa novela, pues, es lo más complejo que usted puede imaginar. Es decir, los tópicos más extraños, los tópicos más complicados, ¿no?, todo lo que tenga que ver con política internacional, economía, control de masa, control de natalidad, todas estas cosas están involucradas en esa novela, ¿no? Los grandes poderes mundiales, todo lo que se supone pues que es ficción, pero cuando usted la analiza y si sabe algo sobre estos asuntos de política internacional, ¿no?, y de cómo es que se mueven las fichas en este ajedrez internacional, se va a dar cuenta inmediatamente que la persona que lo escribió estaba haciendo unas proyecciones no únicamente de lo que estaba pasando en el siglo XX, ¿no?, lo que venía sucediendo desde la Primera Guerra Mundial, sino lo que se proyectaba para el siglo XXI y cómo iban a seguir en secuencia diferentes tipos de guerra. En un momento dado por ideologías, ¿verdad?, enfrentando a un lado, ¿no?, el comunismo y el capitalismo como luchas económicas, ideológicas y políticas también. Por otro lado, pues definitivamente las luchas estas de impactos de cultura, es decir, el colapso y el impacto entre culturas, Occidente y Oriente. Lo que tenemos actualmente, guerras de religiones, si usted quiere verlo así, como el yihad por un lado, con el Islam por otro lado, el judaísmo y por otro lado, obviamente, los cruzados, que es como nos llaman en el Oriente Medio a los de Occidente, a los que se consideran cristianos, y dentro de este círculo de violencia que se ha ido engendrando en el Oriente Medio y que se ha propagado como una metástasis por todo el planeta, pues se ha convertido obviamente en una forma de guerra, en la guerra esta que llaman del terrorismo a nivel global, pero que va más allá de eso, es decir, es la guerra de conquista de recursos naturales. ¿Me explico? Breve. Claramente, si usted hace una visión del panorama mundial, se va a dar cuenta que los lugares donde hay guerra actualmente son los lugares donde hay recursos naturales, obviamente, materia prima. El tercer mundo, ahí es donde invaden, donde se meten las tropas de la OTAN, las tropas de los Estados Unidos, las tropas rusas, las tropas chinas en África y otros sectores del mundo de donde no se habla mucho en la prensa. Pues definitivamente usted se ve que ahí hay conflictos por quién controla el petróleo,
quién controla el uranio, quién controla el magnesio, el cobre, el oro, quién controla el coltán, quién controla la dioxita, quién controla todo este tipo de cosas. ¿Quién controla obviamente las tierras raras y todos estos minerales que son importantísimos para promover, ¿no?, el control del siglo XXI y lógicamente llegar entonces a tener la posesión de la tecnología y ser quien controle el G5? Cuando digo G5, usted sabe que estamos hablando obviamente de las comunicaciones, de los enlaces de Internet, no del G7, G8, la política, sino obviamente G5. ¿Quién controla obviamente qué? La distribución de la inteligencia artificial, ¿no?, y la Internet en todas las cosas, en lo que nos rodea, el diario vivir. Que usted, en el mundo civilizado, entre comillas, en este mundo en que estamos, pues no va a poder vivir si no está enlazado a través de esto. Incluso está enlazado conmigo aquí a través de su computadora o su smartphone, por ejemplo, lo que indica que esta tecnología está siendo eficiente y que de alguna forma o manera no solo nos conecta, sino también nos puede controlar. Y es ahí el detalle. Esta conferencia es parte de una serie de 3, y esto es importante, antes de entrar, ¿no?, en otros asuntos en particulares de hoy. Oiga, son 3 conferencias que vamos a presentar ahora en octubre con secreto, lo que se supone usted no deba saber, secreto. Y ahí vamos a desglosar, bueno, informaciones que tienen que ver con el gobierno mundial, la filosofía económica de Illuminati, el control de natalidad, ¿no?, los transhumanos, la eugenesia, todos los proyectos que hay involucrados con Israel, los Estados Unidos, la intervención directamente en África y tantas cosas más de lo que comúnmente no se publica en la prensa y que cuando se habla de esto se habla de forma bien somera. Así que vamos a estar presentando ahí visuales, obviamente, de cómo el gobierno secreto en los Estados Unidos ha ido haciendo todos estos cambios. Recuerden que aquí estamos en Silver Noise, se oye el timbre, se oye la puerta, esos son los embelecos del diario vivir acá. Pero lo que sí quiero señalarles de nuevo es que en esta presentación audiovisual vamos a ir desglosando todo lo que tiene que ver con ese gobierno permanente, el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico, las grandes corporaciones multinacionales, cómo dan los golpes de Estado en países de Latinoamérica, países de África, por ejemplo, repúblicas en el área de Asia o en el área específicamente del Índico, todas esas zonas. O sea, eso es importante que lo veamos para que usted pueda entender. No es una conferencia ni es una película rara, aunque es tipo cine, es para ponerlo a pensar a usted. Es decir, es poder presentar toda esta evidencia, concatenarla. Usted no se va a aburrir porque esto es impactante y hay imágenes que no son para menores. Hago la salvedad siempre. Como es tan crudo lo que siempre presentamos en todas nuestras conferencias, siempre que van menores pedimos que vayan con un adulto, con su padre, obviamente su tutor. No se permiten menores de 18 años solos nunca, porque las imágenes son crudas. O sea, el mundo es un lugar difícil, ¿no? El mundo no es un jardín de flores, vamos a hablar como esto, no es un jardín de niños. Aquí venimos definitivamente a ver la muerte todos los días de frente, ¿no?, y a ver la desgracia humana, que aspiramos a algo mejor, que quisiéramos que este fuera un mundo maravilloso, ¿no?, donde pudiéramos vivir en armonía todos, la naturaleza, la divinidad, todas esas cosas están muy bien aquí, en la cabeza de mucha gente, está muy bien. Y estaría muy bien que lo pudiéramos proyectar todos los días para ayudar al prójimo. Pero la realidad, le guste o no, es que no es así. No es así. La calle no es así. La jungla de concreto no es así. El planeta en que vivimos es un planeta hostil. Y la humanidad es una especie, ¿no? Los seres humanos, los Homo sapiens sapiens, somos depredadores, somos cazadores. Y lamentablemente, pues, no permitimos mucho, no solamente a otras especies que les reducimos sus espacios ecológicos, sino entre nosotros mismos. La lucha por poder continua. Recuerde que todas las guerras que ahora van a empezar a comenzar, y empezamos ya el 2021 comienza, ¿no?, el tercer segmento de o la tercera década de este siglo. De ahí en adelante es que están pautadas las guerras por agua. ¿Sabía usted? Hay cálculos para todo esto, me explico. Hay cálculos que han hecho, ¿no?, desde la CIA, los Estados Unidos, el GUR, por ejemplo, ya la Federación Rusa, sistema de inteligencia del el M16 o el M16 allá en Gran Bretaña, el Mossad, por ejemplo, israelita, allá en China, el Círculo de Inteligencia de la Gran Corona, como le llaman, todos ellos, todos tienen cálculos obviamente de cuándo, en qué momento hay unos recursos que van a decaer en este planeta y cuándo obviamente van a empezar no solamente todo este tipo de sanciones económicas que estamos viendo ahora, sino las operaciones militares para poder retener todo ese poder a nivel global. Pues bien, eso y mucho más es secreto, obviamente, y vamos a hablar de lo que está pasando en el espacio. Y no es de visitante a otros mundos, sino lo que aquí, la tecnología militar, aquí y ahora, y lo que se supone de nuevo que los civiles, los silvestres, no conozcamos. Eso es secretum, eso es el día 14, sábado 14 de septiembre, 8 de la noche, Rec Duar en Ponce. Espacios limitados. Ya la
La mitad de las entradas ya se fueron. Sépalo bien, si usted espera a última hora, solo on Dixie. Yo le aconsejo que se comunique al 787-579-8600. Recuerde, 787-579-8600, nuestra producción. Y desde ahora, pues, consiga sus entradas, separe su espacio para el próximo sábado 14, acá en Rec Door, Secretum. Esa es la primera parte, ahora en septiembre. La segunda parte se titula Armagedón. Claro, ahí van desde las diferentes profecías que han surgido a través de la historia, desde la Gran Pirámide, las visiones de Juan, el Apocalipsis, hasta Edgar Cayce, y Nostradamus y tantos más. ¿Cuáles fueron charlatanes? ¿Cuáles son cuentos? ¿Cuáles boberías? Pues usted las ve, ahí las vamos obviamente a analizar. Vamos a echar a un lado lo que es un mito, lo que son creencias infundadas, lo que fue un viaje de culé de algunos, y vamos a ver ahí realmente si hay gente o no hay gente, sea a nivel del plano religioso como profetas, o sea desde el punto de vista de los videntes, que si hayan podido ver de alguna manera el futuro, o es meramente una especulación, o es que la gente ve lo que quiere ver. La gente muchas veces ve lo que quiere ver. La gente se adoctrina en unas cosas en particular, o los manipulan y los controlan con un modelo de conducta específico, de creencias y de rituales, y ahí se queda la gente en esa cajita de zapatos. Pues bien, aquí vamos a analizar profundamente, en esa segunda parte que sería en octubre, estas profecías y todas estas proyecciones, y vamos a ver lo que la ciencia dice. Obviamente las expectativas y las proyecciones científicas del siglo XXI, si es que llegamos al siglo XXII en algún momento, ¿no? Y aparte de eso, también los programas, por ejemplo, de visión remota de la Agencia Central de Inteligencia, de visión remota del Instituto Stanford, y obviamente la gente de estos grupos, ¿no?, de esos escuadrones psíquicos que fueron escogidos para tratar de visualizar el proyecto, en estos proyectos, lo que había en el futuro. Y ahí vamos a hablar obviamente de Black Dog. ¿Qué es Black Dog? Un proyecto donde ya, oiga bien, 10 años antes del evento de las Torres Gemelas ya se había descrito total y completamente, y los bocetos que se hicieron por estos individuos que tienen esa capacidad de visión remota, porque más allá de visión remota estaban viendo en tiempo y espacio algo, y de esto una gran cantidad de evidencia de la que los escépticos no conocen, ni saben, ni han discutido nunca. Este es el análisis crítico de estos asuntos. Ahí se toca algo paranormal, sí se toca algo paranormal, pero dentro, ¿no?, de los sistemas de inteligencia y dentro de todos los procesos que se han dado para que el gobierno secreto mantenga, ¿no?, el control de la globalización. Esto es complejo, hay economía, política, psicología de masas, y obviamente ese aspecto, ¿no?, del control mental, de la tecnología desde la psicotrónica hasta el aspecto obviamente de la visión remota y otras cosas más que se han utilizado, ¿no?, como mensajes subliminales para el control colectivo. Y esto es bien interesante. Ahí está la operación Mockingbird de la Agencia Central de Inteligencia. Estas cosas que yo mencioné, búscalas, googleé, porque algunas están disponibles para acá, para los silvestres, para nosotros los civiles. Pero muchas de ellas, definitivamente, si usted no ha hecho un estudio longitudinal de esto y no ha estado por tantísimos años como nosotros, que estamos aquí 40 y pico años metidos detrás de todo este tipo de operaciones, pues probablemente pues le sepa o le conozca o le escuche como si fuera chino. Otra cosa importante es en noviembre, que sería la tercera parte de esta presentación de lo confidencial, que terminaría con Matrix. Y no es la película de Keanu Reeves, es Matrix, ¿no?, el verdadero Matrix, ¿no?, el control global. Lo que pasa en el mundo. Todas están enlazadas, las tres van una detrás de la otra. Aquí vamos a hablar de los programas de control del gobierno de Estados Unidos dentro de Estados Unidos con sus ciudadanos. ¿Qué es lo que se ha preparado? ¿Qué es lo que se tiene en caso de motines? Los campos de concentración de FEMA, los campos de concentración en Puerto Rico, cómo se aplican estas leyes aquí en el Commonwealth de Puerto Rico y otras zonas. O sea, hay un sinnúmero de cosas bien interesantes. Esa va a ser la tercera parte de esta serie llamada Confidencial. La primera, Secretum, próximo sábado 14. Por eso hay que tratar de ir en las tres. Son tres cosas diferentes que están conectadas. Una lleva a la otra. O sea, aquí las tres están enlazadas. Esto no es una por ahí, otra por acá. Claro, cada una de ellas individuales. Comenzamos el 14, sábado, 8 de la noche, 14 de septiembre, a las 8 acá en Rec Door, teléfono 787-579-8600. Seguimos con la segunda parte, que sería Armagedón, que sería también acá en Rec Door en noviembre. Ya daremos el día exactamente, será un sábado, y terminamos, en octubre, y terminamos en noviembre. Perdóneme que le corrija. En noviembre terminamos con la tercera parte, que sería Matrix. Así que atentos a todo eso, es parte de lo que traemos. Bueno, aparte de todo esto, importante saber, ustedes saben que el presidente Trump, y aquí vamos a lo que hay local, lo que está pasando a nivel nacional de los Estados Unidos, ustedes saben que el presidente Trump en estos días pues salió en una fotografía con un mapa calqueado que le había añadido, ¿no?, con un Magic Micro, con algo, una pluma, un bolígrafo, lo que sea, le había añadido, ¿no?, al cono de incertidumbre de la ruta del huracán que está azotando parte de la Florida, ya va hacia North Carolina, va por toda la costa de los Estados Unidos, Dorian.
Pues le añadió aparentemente, y se ve en la fotografía que se ha visto inclusive en los videos, el cono de incertidumbre, él le añadió una parte que llegaba hasta Alabama, porque este señor, si se equivoca, lo niega. Y si no sabe, dice que sí, aunque no sepa. O sea, que obviamente es un personaje, ¿no? Es un tipo egocéntrico, es un individuo narcisista, es el, como he dicho yo en mi página, es el presidente más egocentrista y que más utiliza los medios en la historia de los Estados Unidos. Todos los días tiene que hacer prensa, todos los días. Aunque es un disparate, pero él tiene que hacer prensa y sus seguidores no cuestionan jamás lo que él dice. O sea, nunca hay un cuestionamiento de parte de sus seguidores. Pero el hombre, si el hombre un día de esto dice que la luna es de queso y se come con melado, se lo van a creer igual. El 35% de seguidores que tiene incondicional en los Estados Unidos se los va a creer. Pues bueno, este señor, pues obviamente, un disparate más, no solamente haber hablado en algún momento de supuestamente usar armas nucleares contra un huracán, sino se pone a hacer este tipo de payasadas. Pero aparte de esa tontería, porque es una tontería, que eso lo que indica es que Trump obviamente conocimiento general de muchas cosas no tiene, pero aunque sea un gran negociante, es lo siguiente, y es que el Departamento de la Defensa, el Pentágono de los Estados Unidos, acaba obviamente de aprobar que va a hacer una serie de reducciones enormes, ¿no?, dentro del presupuesto que tiene. Es decir, va a coger cerca de 36.500 millones de dólares y los va a reducir de todos los proyectos que tiene. 3.600 millones de dólares. 3.600 millones de dólares. Va a haber una reducción en diferentes instalaciones militares y en diferentes proyectos en 23 estados de los Estados Unidos y obviamente en diferentes bases a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene que empatar con el dinero que se le aprobó del Congreso al presidente Trump para su famosa muralla, ¿no?, para la verja que quiere tirar. Usted sabe que Trump pidió originalmente 8.000 millones de dólares, pero que el Congreso lo que le administró, lo que le aprobó fueron 1.300 millones de dólares. Así que se decidió utilizar fondos del Departamento de la Defensa para entonces completar esta construcción. Se han sacado, pues ya separado 3.600 millones de dólares. Y aquí viene el detalle, que es lo que no se habla. De esos 3.600 millones de dólares, hay 400 millones que se le van a restar a Puerto Rico. ¿Sí? Póngase al día, despierta durmiente. 400 millones de dólares que se le va a restar a lo asignado a Puerto Rico. Me explico para que no se confunda. No es en welfare, no es en el programa WIC, no es en el programa obviamente del PAN, no es en el Seguro Social, no es en el Plan 8, no es en la ayuda social a Puerto Rico. Es en el dinero, los 400 millones de dólares que se habían destinado precisamente para la reconstrucción de instalaciones y bases militares en Puerto Rico. Lo que pidió la Marina, lo que pidió el Ejército, la Guardia Nacional por los daños del huracán María aquí en Puerto Rico, que subía un presupuesto de 400 millones de dólares que el Departamento de la Defensa, no, el Pentágono, iba a designar para Puerto Rico. Pues bueno, eso se va a eliminar y se va a unir entonces, ¿para qué? Para construir la muralla. ¿Por qué? Porque Homeland Security, obviamente, la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Departamento de la Defensa, todos los que tienen que ver obviamente con el Homeland, ¿no?, con defender el territorio, han decidido que es necesaria por seguridad nacional construir esa muralla. Recuerde usted que el año que viene, 2020, son las elecciones y que esa fue una de las promesas más importantes que hizo el presidente Trump y no ha hecho nada hasta el momento, así que necesita obviamente comenzar a poner ya los primeros bloques, que se esté construyendo ya, que esté el dinero corriendo, para que entonces esa promesa que hizo de campaña en las pasadas elecciones, pues se pueda decir promesa cumplida y voten por mí, voten por mí. La realidad es que nuevamente se está cortando todo este capital de dinero a diferentes operaciones que estaban designadas, inclusive en África, en programas que eran de inteligencia para el DIAL del Pentágono y muchas otras cosas más. Usted quiere que sepa algo, las murallas nunca han servido para mucho. Pregúntele usted a los franceses qué pasó con la muralla que tenían en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron los alemanes. Tiraron los paracaidistas por arriba. Y la muralla no sirvió para absolutamente nada, ¿verdad? Pregúntele a los chinos si realmente su muralla pudo parar invasiones. En una zona sí, en otras no. O sea, los mongoles siguieron atacando, en unas áreas los pararon. Pregúntele a los troyanos si finalmente el caballo de Troya no derrumbó sus murallas. O pregúntele, ¿no?, usted a la antigua Unión Soviética, al bloque Varsovia, ¿no?, y a la Alemania democrática, si la muralla o el muro de Berlín pudo parar a la gente una vez decidieron hacer el cambio. O sea, las murallas realmente están para romperse. Las murallas están en la cabeza, en la mente. Aquí es que ponen las murallas. Las murallas físicas, todas se derrumban. Todas son eliminadas en algún momento de la historia, por etapas se da. Usted tiene otra gran muralla, por ejemplo, allá en la Franja de Gaza, que tiene Israel, donde separa a los palestinos, obviamente los territorios alegadamente que están bajo control de los palestinos, aunque cada vez que los palestinos quieran hacer algo en su territorio, pues inmediatamente Israel los bombardea. Pero eso es harina de otro costal, eso es otra discusión complicada y no es la que tengo hoy acá. Pero se los traigo. Los fondos federales, obviamente, el Departamento de la Defensa, probablemente 400 millones de dólares vayan a cortárselo acá a los fondos de Puerto Rico, lo que obviamente
es bien preocupante. Quiero adelantarle algo. Vamos a estar hablando también en esta conferencia que voy a presentar de Secretum, del Plan Puerto Rico 2020. También vamos a hablar del Plan de las Naciones Unidas 2021 o el Plan 21, ¿no? de las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando también, y es importante, también del próximo plan o el programa 2030 también de las Naciones Unidas. O sea que las Naciones Unidas tienen varios programas corriendo desde la década de los años 70, la época de Henry Kissinger en el Departamento de Estado norteamericano, hasta la actualidad. Obviamente la Agenda 21, la Agenda 2030 y en Puerto Rico, obviamente, 2020. O sea, estas tres cosas las vamos a discutir seriamente, vamos a presentar la evidencia documental, documento, no que aquel dijo, que yo creo que leí en el periódico, que si primera hora, esas boberías, eso es para gente, como digo yo, simple. No, eso es obviamente para no profundizar. Vamos a ver los documentos que han estado utilizándose y corriendo en esta discusión y el control de armas a nivel global, ¿no? Cómo se quiere implementar un gobierno a nivel internacional de control, un gobierno que pueda ser aplicado y que tenemos más de 124 países que han firmado a favor de esas proclamas y que están en proceso de que estas cosas se apliquen en sus diferentes naciones, así, en sus diferentes territorios. Así que esto es preocupante, desde control de armas a nivel global, no solamente Estados Unidos por la cuestión de las masacres, sino en todas partes del mundo, que solamente los ejércitos puedan tener armas, ¿ok? Y a la larga, la eliminación de los ejércitos y tener un solo ejército en el mundo. Así que quien controla ese ejército controla el planeta, ¿ah? El gobierno único. Así que hay que ver más allá de lo aparente. Todo eso está discutido en las Naciones Unidas. Busque un poco, despierta, durmiente. ¿Qué espera? Y de eso se trata. Pues Secretum se trata de eso también, para ver más allá de lo aparente y para que la gente, una vez sale de mis actividades, empiece a verificar lo que yo diga, si fue verdad o no, si es cierto o no, si es mito o realidad. Eso es lo que nos distingue a nosotros, y los que van a nuestras conferencias saben que es así. Los que nunca han ido, pues eso piensan cualquier cosa, dicen una paja mental, eso están perdidos en la noria. Los que van pueden preguntar lo que quieran sobre estos asuntos y lo discutimos obviamente hasta donde lleguen nuestras capacidades, pero luego de ahí usted hace sus apuntes y usted busque a ver y le da consecución a eso, sea autodidacta, sea investigador y vea si lo que le estoy diciendo es así o no. Mire qué fácil es. De eso se trata esta cuestión. Así que el 14 estamos allá en Rec Door en Ponce, los espero allá a las 8 de la noche. Recuerda el teléfono, te lo doy una vez más, 787-579-8600. Llama ahora, 579-8600. ¿Por qué? Porque no va a haber más espacio. Ya la semana que viene eso se terminó temprano. Así que gracias a ustedes. Estoy en octubre de nuevo, como dije, con Armagedón, y termino en noviembre con Matrix, para ponerlos a pensar más allá de lo aparente. El viernes voy a estar hablando, obviamente, de Puerto Rico 2020 en mi programa de radio. Vamos a hablar de eso allá. Vamos a hablar de las compañías que han hecho contrato con el gobierno de Puerto Rico. Lo que supone usted no deba saber, pero vamos a hablarlo allá, calzón quitado. Las compañías que han estado haciendo contratos son 3 compañías en particular que han estado detrás de la explotación del cobre en Puerto Rico, del níquel, del oro en Puerto Rico, obviamente de la plata y el molibdeno, entre otros elementos o minerales acá en la isla de Puerto Rico. Y claro, la búsqueda de petróleo en Puerto Rico en el año 1980, durante la gobernación de Carlos Romero Barceló, y muchas de esas cosas vamos a estar discutiéndolas este viernes. Vamos a hablar también cómo es que en Puerto Rico la Fundación Rockefeller empezó los experimentos, no únicamente con la anemia, sino los experimentos con el cáncer y con los parásitos intestinales, ¿no? Con las lombrices en el estómago, cómo cambiaron la dieta de puertorriqueños y dejaron que los puertorriqueños dejaran de tener su siembra, ¿no?, de frutos menores para sustituirlo por las importaciones que se traían de Estados Unidos, cómo echaron a un lado la pana, por ejemplo, la pepita de pana, y cómo empezaron a imponernos el consumo de la papa, entre muchas cosas más. O sea, esto va a ser bien interesante. Eso es el viernes en La Otra Realidad, y si mi programa le interesa a usted, le está interesante, pregúntese, que no presento yo y que no puede ver usted en visuales en mis conferencias, las cosas que se supone no puedo hablar por aquí porque me censura Facebook inmediatamente o YouTube, y las cosas que no puedo decir en la radio porque la FCC se encarga de eso. Así que los espero mañana viernes a las 4 en La Mega con Molusco y los Reyes de la Punta, y los espero más adelante, ¿no?, a las 10 de la noche en La Otra Realidad, a las 10 de la noche en Radio Isla 1320, que lo voy a tirar por Facebook Live como siempre, lo puedes escuchar en la emisora o verlo por aquí. Y claro, el sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en Rec Door con Secretum, lo que se supone usted no le va a saber, y mucho más. Así que mi teléfono, recuerde contacto, 787-579-8600, aquí desde Silver Noise en Ponce, aquí con mi amigo que está por allá, como siempre, bregando con todas las cosas aquí, la cantidad de utilería interesante que hay aquí, de decoración y de equipos y materiales para todo tipo de actividades que tienen aquí en Silver Noise. Así que Raymond Quiñones, acá en Ponce, un gran amigo y hermano.
como siempre, a disposición de ustedes. Y este es tu amigo Andrew Álvarez. Hasta mañana. Los veo allá, los escucho también. Y nos vemos y platicamos de tantas cosas en la otra realidad y en la mega. Así que, sayonara. Hasta la próxima. Se me cuidan.